al corazón, llénanos de ti. Te ruego que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos llene, nos edifique. Yo someto mis pensamientos y mis palabras, Padre, bajo tu dominio, que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tú, Dios mío, hablando a nuestra vida cada uno por igual. En tu nombre te lo suplicamos todo, buen Jesús. Amén y amén. Normalmente, hermano, Filipenses 4:19 lo aplicamos siempre porque definitivamente el contexto, en un estudio bíblico tenemos que hablar del contexto que tiene el versículo. El contexto es cuando Pablo, hermanos, estaba encarcelado y Pablo estaba hablando de la provisión que había recibido de parte de la iglesia de Filipo, en el cual Pablo les dice a los filipenses: les agradezco porque han tenido cuidado de mí, porque no han tenido temor de quedarse ustedes sin la provisión de ustedes, sino que han compartido lo que tienen. Y Pablo les dice: yo sé que mi Dios les va a suplir a ustedes todo lo que les pueda faltar. Eso nos habla, hermanos, de la bendición de compartir, hablando directamente en el contexto de lo que ese versículo nos viene hablando. Pablo estaba pasando una situación de muchas limitantes económicas, de limitantes materiales, porque, hermanos, estaba encarcelado, estaba en una situación difícil. Él iba camino a Roma porque él había pedido llegar hasta el César en Roma para poder defender su causa, para presentar. El Señor le dijo: es necesario que vayas y compartas entre los grandes el evangelio. Y Pablo iba camino a Roma y por supuesto estaba pasando necesidades. Y él les dice a la iglesia en Filipo: les agradezco porque han tenido cuidado de mí. Y él dice, y todo viene diciendo: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese capítulo. Y Pablo les dice: mi Dios pues suplirá, les va a suplir a ustedes todo lo que les falta, porque no tuvieron temor de compartir, porque no tuvieron temor de dar lo que tenían para bendecirme a mí, les dice el apóstol Pablo. Y Pablo les dice: mi Dios les va a suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Aunque el contexto, hermanos, en ese capítulo sea específicamente en el ámbito material, y como normalmente nosotros aplicamos Filipenses 4:19 al ámbito material, Dios me va a suplir trabajo, si no tengo, Dios me va a suplir para mis medicinas, si no tengo, Dios me va a suplir provisión económica si no la tengo. Pero, hermano, yo quiero que en esta noche usted pueda saber que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Dios proveerá o Dios proveedor. Eso significa, hermanos, que Filipenses 4:19 no solamente aplica a las necesidades materiales, sino que aplica para toda necesidad que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios podamos tener, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Por eso es la palabra todo. Mi Dios pues suplirá, ¿cuánto, hermanos? Todo. Y todo no significa solamente a nivel terrenal, económico, material. Todo incluye todas las áreas de nuestra vida, material y espiritual, emocional, todo lo que nosotros como sus hijos necesitemos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios, ser un proveedor. Él es un Dios proveedor que suple lo que a sus hijos les hace falta. Y hermano querido, en esta noche, si a ti te preguntaran, ¿qué te falta hoy? ¿Qué hace falta hoy en tu vida? Posiblemente saldrían muchas necesidades materiales, tal vez trabajo, provisión económica, posiblemente alguien dirá un vehículo, una casa propia. Hay muchas cosas materiales que nos pueden faltar. Pero hermano querido, directamente en este tiempo de pandemia o de crisis o de prueba o como le querramos llamar, lo que les hace falta o lo que nos hace falta a muchos de nosotros son tres cosas que hoy vamos a verlo por medio de la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta la manera como Dios suple eso que nos puede faltar. A muchos cristianos, hermanos, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo a nivel mundial y por supuesto en nuestro país y a nivel familiar, hay tres cosas que a muchos nos falta y Dios
Es el único que te lo puede suplir. Es el único que te lo puede proveer. 3 cosas. ¿Cuáles son? Fe, paz y esperanza. Amén. Gloria a Dios. 3 cosas, hermanos, que Dios puede suplirte a ti si te hacen falta. Fe, paz y esperanza. Hermanos, en este tiempo de pandemia, muchos cristianos nos está faltando la fe. Nuestra fe está decayendo. Posiblemente, hermanos, nuestra fe se siente un poco desgastada, un poco, hermanos, pobre en este tiempo. Posiblemente en nuestro corazón no hay paz, sino que lo que hay es angustia, como lo vamos a ver directamente en ese punto. Y hay muchos corazones, y tenemos que tener cuidado, hermano, con ese último punto. Hay muchos corazones desesperanzados. Y oiga bien, ¿por qué le quiero decir que hay que tener mucho cuidado? Porque psicológicamente hablando, hermano, la desesperanza es el preámbulo de la depresión. Y cuando una persona cae en depresión, hermanos, es muy difícil, hermano. Claro, no para el Señor. Si hay alguien que te puede levantar de la depresión y de la desesperanza, ese alguien es Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero tú no puedes permitir, hermano y hermana, que tu corazón caiga en desesperanza. 3 cosas que Dios provee para su pueblo: fe, paz y esperanza. Vamos a ver cada uno de ellos, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, con sinceridad, que lo que le falta a nuestra vida es fe, ¿cómo la suple el Señor? Si lo que nos falta es fe, ¿cómo la suple el Señor? Vea conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Casi allá al final de la Biblia, cerquita del Apocalipsis, en las cartas cortitas que están allá por Apocalipsis, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, oiga bien, prueba de fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada tu fe, mi fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿será que en esta prueba que estamos viviendo nuestra fe va a ser hallada para alabanza, gloria y honra de Dios? ¿O será, hermanos, que en esta prueba de fe nos damos cuenta que nuestra fe está débil? Que somos como los discípulos en aquella barca en el lago de Genesaret o en el mar de Galilea, como también se le llama. Cuando vino esa gran tempestad, hermanos, y la tempestad penetró en su corazón, porque lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos le despertaron fue que ellos eran hombres, ¿cómo les llamó, hermanos? De poca fe. No les dijo hombres de poca experiencia, no les dijo hombres de poco valor, les dijo hombres de poca fe. Y hermanos, tú puedes tener mucho conocimiento y poca fe. Amén. Tú puedes ser una persona de mucha valentía humana, pero de poca fe en Dios. Porque recuerda, la valentía terrenal y la fe en Dios son cosas distintas. Por eso, querido hermano, si con mucha sinceridad en esta prueba que el mundo está viviendo, en el cual tú y yo estamos incluidos, si nos damos cuenta con sinceridad que estamos teniendo poca fe, o que nuestra fe ha decaído, que nuestra fe ha ido mermando poco a poco, y nuestro corazón, cuando hay un corazón, hermano, de poca fe, lo que hay es dudas. Si nuestro corazón se ha ido llenando de duda, de incredulidad, ¿cómo Dios me provee la fe? Hermanos, ¿de qué manera Dios te puede proveer a ti? ¿Cómo Dios me puede proveer a mí la fe si lo que me hace falta es fe? Veamos en la palabra de Dios. Recuerda que hoy es un estudio bíblico. La respuesta nos la va a dar la Biblia. La respuesta nos la va a dar la palabra de Dios. ¿De qué manera Dios le provee fe a su pueblo? La palabra de Dios dice en Romanos 10:17. Acompáñame a Romanos 10:17. La fe viene por medio de la palabra de Dios. Quiere decir, hermano querido, mira qué precioso eso que te voy a decir. Que la fuente de tu fe que tú necesitas hoy la tienes en tu casa. Esa fuente es la palabra de Dios. Amén. Pero no te va a producir fe si no la lees. La palabra de Dios, hermano, tú la puedes tener en medio de tu cuarto, en medio de tu sala. Pero la palabra de Dios, la Biblia, no irradia fe. No, la Biblia no irradia fe. Para que la Biblia te dé fe, la tienes que leer. Amén.
para que la Biblia llene tu corazón de fe, tú la tienes que leer. Cuando yo no leo la palabra de Dios, mi corazón, hermano, se debilita, se llena de dudas. Por eso dice la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Querido hermano, es necesario que usted y yo como cristianos leamos la Biblia. No importa cuántas veces tú en tu vida la hayas leído, tú la tienes que seguir leyendo. No importa cuántas veces tú de Génesis a Apocalipsis tú hayas leído la Biblia, tú la tienes que leer todos los días. Amén. Da un poco de risa a veces, ¿verdad? Como lo hacen en son de broma. Personas, los jóvenes o cualquier persona que dice, ¿qué va a haber de comer? Tengo hambre. Y la persona responde, ¿y que no comiste ayer? Hermano, claro que comimos ayer, pero yo tengo hambre hoy. Igualmente en el ámbito espiritual, hermano. Tú puedes haber leído la Biblia 20 veces, pero si no la lees hoy te debilitas. Porque la Biblia es el alimento espiritual del cristiano. La Biblia, hermano, no te da fe teniéndola en la casa. La Biblia te da fe leyéndola en tu casa. Tenemos que leerla. Léela. Porque la Biblia tiene un efecto, hermano, restaurador. La Biblia tiene un efecto, hermano, que ningún otro libro tiene. Cualquier libro te llena de conocimiento. La Biblia te llena de fe. La Biblia te restaura. La Biblia te llena, te edifica. Romanos 10:17, que la fe dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios también. Si tienes la oportunidad de leer la Biblia y escuchar sermones durante el día, hazlo. Porque te vas a llenar de fe. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios es el alimento espiritual. No le podría decir que es el alimento espiritual por excelencia, porque no hay otro. Hermano, cuando uno dice es que para la vitamina A, el alimento por excelencia es las zanahorias. Significa que la zanahoria tiene muchas, pero hay otros. No, hermano. La Biblia no es el alimento espiritual por excelencia. La Biblia es el único alimento espiritual. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Pedro, te invito a que tú lo busques. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que hace crecer espiritualmente un cristiano? La palabra de Dios. Hermano, ¿tú quieres crecer en fe? Lee la Biblia. ¿Tú quieres crecer en confianza en Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres crecer en conocimiento del Señor? Lee la Biblia. Hermano, la Biblia es una fuente. Tú nunca vas a llegar a un límite de decir, ya leí tanto la Biblia que ya no necesito leerla. No, hermano. Siempre, aunque tú la hayas leído 20 veces, Dios va a hablar a tu vida ese día. Quizás en un proverbio que tú te sabes de memoria. Ahí Dios te va a hablar, porque la Biblia es palabra de Dios. No, la Biblia no es letra muerta, hermano. La Biblia es palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Gloria a Dios. ¿Cómo yo puedo crecer en fe? Si lo que me falta es fe, ¿cómo me provee Dios la fe? A través de su palabra. Hermano querido, si te hace falta fe, Dios a ti te la va a proveer por medio de su palabra. Amén. Pero también tenemos que entender que la fe es un fruto del Espíritu, que viene por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, es decir, lo que produce la comunión con el Espíritu. Cuando yo estoy en comunión con el Espíritu Santo, hay un fruto llamado fe. Claro, si yo soy un cristiano que vivo siempre en la carne, definitivamente, hermano, mi corazón poco a poco pierde la fe. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bondad, fe. Quiere decir, hermanos, que la fe es un fruto. Cuando yo tengo comunión con el Espíritu, fructifico en fe. Amén. Cuando yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, soy estéril de fe.
Por eso es que soy un cristiano temeroso, lleno de dudas, lleno de temor. ¿Por qué? Porque no leo la palabra y no tengo comunión con Dios. ¿Cómo Dios te puede proveer la fe? ¿Cómo? No hay manera. Es un canal. La palabra de Dios y la comunión con Dios es el canal donde Dios te provee la fe a tu corazón. Hermano, si yo no leo la Biblia ni tengo comunión con Dios, he cortado el canal. ¿Cómo Dios me puede dar fe si yo no tengo comunión con Él ni con su palabra? Tener comunión con la palabra de Dios es tener comunión con Dios, porque es su palabra. Número 2, para ver si usted se recuerda de qué otra cosa dijimos que íbamos a hablar, hermano. Fe. Y lo segundo, paz. Si lo que te falta en tu corazón es paz, si con mucha sinceridad, hermano, reconocemos que lo que nos falta en nuestro corazón es paz, ¿cómo provee la paz Dios en nuestro corazón? ¿Cómo Dios te va a proveer la paz en tu corazón, querido hermano, si con mucha sinceridad reconocemos que lo que nos falta es paz? Acompáñame a Salmo capítulo 69, versículo 17. Salmo capítulo 69, versículo 17, dice la palabra de Dios. Léalo conmigo. No escondas de tu siervo tu rostro. Oiga cómo se sentía el salmista. Porque estoy angustiado. Una persona angustiada es una persona que no tiene paz. Me siento angustiado. Apresúrate. Óyeme. ¿Cómo se sentía el salmista, hermano? Se sentía angustiado. ¿Cómo nos sentimos muchos de nosotros últimamente, hermano? Angustiados. ¿Cómo nos sentimos muchos de nosotros cuando vemos cada día el reporte de los contagios en nuestro país? Muchos angustiados. ¿Cómo nos sentimos cuando ponemos la noticia, cuando vemos las redes sociales, que vemos que ya hubo otro muerto en el país, que tantos muertos en otro lugar? Diferentes cosas que nos afligen. No solamente nos aflige, hermanos, el coronavirus. Vives en una zona conflictiva en el país, quizás, hermano, la violencia. Hay cosas que nos angustian. Una enfermedad que te han diagnosticado aparte del coronavirus. Quizás te han quitado tu trabajo, te han dicho, mire, hasta la quincena de abril le vamos a llegar a continuar pagando. Ya en mayo usted ya no podría recibir su salario. Son cosas que afligen el corazón, hermano. Por eso el salmista le dice al Señor, porque estoy angustiado. Hermano, hay cosas que nos quitan la paz. Y si yo con sinceridad reconozco, hermano, que lo que falta a mi vida es la paz, ¿cómo Dios me la va a proveer? ¿De qué manera Dios va a proveer la paz a tu vida? No podemos negar, hermano, que hay situaciones que estamos viviendo que nos angustian. Y mira lo que significa, hermano, la palabra angustia. La palabra angustia no es una preocupación cualquiera. La palabra angustia significa, oiga bien, hermano, un estado de intranquilidad. Un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Es normal como seres humanos que las situaciones desagradables, las amenazas, las desgracias o los peligros nos angustien el corazón. ¿Es normal como seres humanos? Sí, pero no es normal que como cristiano tú vivas angustiado. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No es normal que tú y yo vivamos llenos de angustia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque Dios ha prometido que todos los días estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Porque Dios ha prometido, hermano, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos en Él porque Él ha vencido el mundo. Por lo tanto, no es normal. Sí es normal que como ser humano me angustie. Sí es normal. Lo que no es normal es que como cristiano yo viva angustiado. ¿Por qué? Porque conmigo está el Señor. Porque conmigo está el que ha vencido al mundo. Porque yo soy un hijo de aquel que todo lo puede, que se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, sí es normal que en algún momento nos podamos angustiar por las situaciones.
Pero en ese mismo instante yo tengo que recordar que Dios está conmigo. Tú tienes que recordar que Dios está contigo. Y cómo Dios me va a proveer esa paz que tanto necesito. Cómo Dios suple lo que me falta, si lo que me falta es paz. Cómo Dios va a suplir la paz que mi corazón necesita. Hermano, este mensaje es para ti. Si últimamente te has sentido angustiado, desesperado, ¿cómo Dios te va a suplir la paz? Vea conmigo Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Pon mucha atención, léelo con mucho detenimiento, hermano. Detente en la lectura para que veas lo que Dios te quiere decir esta noche. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos o por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira lo que va a venir. Mira lo que Dios te va a proveer cuando tú ores, cuando tú le clames, cuando tú pongas tu aflicción en las manos de Dios, cuando tú apartes un tiempo para hablar con Dios, cuando tú te encierres en tu cuarto, en el baño o ores en familia a orar. Hermano, ¿qué va a venir a tu vida? Dice la palabra que cuando tú oras y pones tu angustia, tu temor, tu preocupación en las manos del Señor, dice la palabra, hermano, no me lo estoy inventando yo, te lo leo directamente en la palabra de Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué necesito para que Dios me provea esa paz en mi vida? Necesito orar. ¿Cómo está tu vida de oración últimamente, hermano? Si tú no sientes paz en tu corazón, hermano, te invito a que tú puedas hacer una reflexión de cómo está tu tiempo de oración, tu comunión con Dios últimamente. ¿Cuánto tiempo le dedicas a hablar al Señor durante el día? Si estás haciendo tu altar familiar todos los días en tu casa. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo a través de la oración mis peticiones en las manos de Dios, la paz de Dios va a llenar mi corazón a través de Cristo Jesús. Y también, hermano, yo tengo que quitarme la máscara de inmutabilidad, de que todo está bien, no me preocupa, estoy tranquilo, no hay problema. No, Dios quiere que yo sea humilde y que reconozca, si en mi vida hay temor, que yo lo reconozca. Porque dice la palabra en Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro 5, 6 y 7 rápidamente porque el tiempo avanza y casi terminamos esta noche. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y qué significa humillarnos delante de Dios? ¿Qué significa ser humildes delante de Dios? Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, tenemos que ser humildes y decirle, Señor, tengo temor, Señor, tengo miedo, Señor, mi corazón se está angustiando. Cuando yo soy sincero, Dios te va a dar paz. Hermano, cuando yo soy sincero y pongo en las manos del Señor mi preocupación, mi temor y mi angustia, Dios te va a dar la paz que tú necesitas. Pero ¿qué tienes que hacer? Humillarte delante de Dios. El poderle decir, Señor, yo ya topé, yo ya no puedo más, Señor, me siento angustiado, me siento preocupado por mi familia, por mi finanza, me siento preocupado, Señor, por mi salud, me siento preocupado por lo que estoy viviendo, Señor, soy hombre, entiéndeme, soy ser humano, Señor, querido hermano, si alguien nos comprende, ese es nuestro Dios. Pongamos nuestras angustias en las manos del Señor y Él te va a dar paz. Y por último, hermano, ¿qué dijimos? Para terminar, primero dijimos que Dios provee fe, paz. ¿Y qué dijimos por último, hermanos? Esperanza. ¿Cómo está el corazón de muchas personas últimamente? Acompáñame a Eclesiastés capítulo 2, versículo 20. Eclesiastés 2:20. Dice la palabra, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón. Volvió a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en el que me había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Dice el rey Salomón, se me desesperanzó mi corazón
cuando vi todo lo que estaba ocurriendo a pesar de todo mi trabajo que yo había invertido. Mi corazón se desesperanzó. Muchos hoy en día, hermano, porque la situación no ha cambiado tan rápido como esperábamos, porque hay cosas, hermanos, difíciles que estamos viviendo. Nuestro corazón se está llenando de desesperanza. Pero una pregunta que tenemos que responder: ¿qué es la desesperanza y cómo la identifico en mi corazón? Yo quiero que hoy pongas mucha atención en esto para terminar esta noche. ¿Qué es la desesperanza y cómo tú la puedes identificar en tu corazón? Tú sabes que las enfermedades tienen síntomas. Por ejemplo, del COVID-19 dicen que falta de aire, fatiga, fiebre, tos continua, dolor en el cuerpo, falta de olor y sabor y muchos otros síntomas más. Las enfermedades tienen síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la desesperanza? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta si tu corazón se está llenando de desesperanza? La desesperanza, oye bien esto, es cuando llegamos a pensar que todo, absolutamente todo está perdido. Es decir, hermanos, llegar a un punto donde se da por sentado que nada de lo que yo haga va a cambiar las cosas. Llegar a un punto en el cual usted y yo digamos, es por gusto, esto no va a cambiar. Esto ya terminó, aquí ya topé, aquí ya no hay solución, esto está terminado, mi vida no tiene sentido. Hermano, la desesperanza es llegar a un punto en el cual nos convencemos de que ya no hay manera de solucionar los problemas de la vida. Grave error. ¿Por qué? Porque en Cristo todo se puede. Porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Porque la muerte, porque muchas personas piensan en el suicidio. ¿Tú crees que vas a resolver tu vida quitándotelas? No. Cristo te puede dar una nueva vida. En Cristo cada día es una nueva oportunidad. Si tu corazón se está llenando de desesperanza y tú piensas que tú no vas a cambiar lo que está ocurriendo, tienes toda la razón. Estás poniendo tu confianza en ti mismo, en lo terrenal, en lo económico, en los médicos, en las cosas materiales para poder llenar tu corazón de esperanza. Tú tienes que decidir, hermano. La esperanza es la única que viene de una decisión. Yo tengo que decidir poner mi esperanza en Dios. Yo lo tengo que decidir. No, yo no voy a cambiar mi situación. Yo no voy a poder cambiarlo. Yo no tengo la capacidad de arreglarlo. Puede hablar de tu matrimonio, tus finanzas, tu familia, tu salud. El llegar a un punto de decir, es verdad, yo no lo puedo arreglar. Y no por eso me voy a quitar la vida porque yo no pueda. Porque yo conozco a alguien que sí puede. Y su nombre es Dios. Es cuando tú tienes que tomar la decisión de poner tu esperanza en Dios. Que no sea la ciencia médica, que no sean tus amigos, que no sean tus parientes, que no sea tu dinero. Porque si tú pones tu esperanza en todo eso, te vas a desesperanzar. Porque tarde o temprano eso no será suficiente para ayudarte. Porque tarde o temprano eso te puede fallar. La esperanza viene cuando tú dices como el salmista en el Salmo 142, versículo 5. Rápido, en el último minuto que tenemos. Salmo 142, 5. El salmista dijo, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. Oye bien, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Querido hermano, si tu corazón se está llenando de esa esperanza y otro de los síntomas es tener una actitud de apatía, de sensación de vacío, de desmotivación, de aburrimiento crónico que no lo hayas sentido en tu vida, es porque tú estás poniendo tu confianza y tu esperanza en todo lo que en cierto momento no te va a poder ayudar. Tú tienes que poner hoy tu esperanza en aquel que sí puede y su nombre es Jesucristo. Querido hermano, Dios provee para su pueblo fe, paz y esperanza. Y si hoy es lo que tú necesitas, te invito a que oremos para pedirle al Señor que hoy te pueda llenar de esas tres cosas: fe, paz y esperanza. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar. Pidamos la bendición a Cristo Jesús. Padre, gracias por habernos hablado esta noche. Gracias, Dios mío, por tu bendita palabra. Gracias, mi Señor, porque eres un Dios bueno y fiel. Gracias, Dios mío amado, porque sabemos que tú eres un Dios proveedor.
Tú provees, Señor, lo que nos hace falta. Te invito, mi hermano querido, te invito, mi hermana querida, ahí donde tú estás. Si lo que te hace falta hoy es fe, es paz o es esperanza, habla con Dios. Comienza hoy mismo a leer la Biblia. Comienza hoy mismo a tener tu altar familiar. Comienza hoy mismo a tener tiempo de oración para buscar más de Cristo Jesús. Pero hay algo que desde hoy, desde este mismo instante, tú puedes hacer, y es decidir poner en Dios tu esperanza. La desesperanza viene cuando pensamos que ya no hay más que hacer. Si tú has llegado a ese punto en tu vida, yo te invito a que levantes tu mirada, porque todo lo que has probado es terrenal. Hoy, quien te ofrece la ayuda es nuestro Dios. Pídele al Señor. Decide hoy: Señor, yo ya no voy a poner mi esperanza en el médico ni en la medicina que me estoy tomando, aunque la continúe tomando, aunque siga con mi tratamiento, pero no voy a poner mi esperanza en lo que yo puedo, o en lo que el hombre pueda, o lo que el médico pueda, o lo que el abogado pueda. Yo hoy decido que mi esperanza eres tú. Tú eres el omnipotente, tú todo lo puedes, Padre. Ayúdanos. En ti pongo mi esperanza, bendito Señor. Y si tú nunca le has recibido, querido amigo, si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, te invito a que lo hagas ahí donde estás, de la siguiente manera. Toma este tiempo que puede marcar tu vida. Invita a Jesús a tu corazón hoy. Si en tu corazón tú sientes que nada tiene sentido, sientes que tu vida está perdida, hoy Cristo te quiere dar una nueva vida. Y si tú estás viendo este video, no es casualidad. Si tú estás viendo este video y últimamente has pensado quitarte la vida, en el nombre de Cristo yo te digo, quitarte la vida no es la solución. Lo que tú necesitas es una nueva vida. Óyelo bien, querido amigo. No es quitarte la vida la solución. Lo que tú necesitas es una nueva vida. Y el que da nueva vida es Jesucristo. Invítalo hoy a tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento por mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Y gracias doy a Jesús por salvar mi alma el día de hoy. Padre, lléname de vida, lléname de esperanza. A partir de hoy yo decido que mi esperanza eres tú, bendito Jesús. Gracias, Dios mío, por hablarnos esta noche. Bendice a todas las familias que se han conectado. Que hoy, Señor, el mensaje haya hablado en nuestra vida y permítenos ponerlo en práctica a partir de hoy en nuestro diario vivir. En tu nombre glorioso te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué maravilloso que nos haya acompañado esta noche. Les invito que a las 9:30 de la noche se vuelva a conectar en el devocional de la noche, donde uno de los pastores de nuestra iglesia estará orando por sus peticiones, estará clamando para que podamos finalizar el día en victoria y en bendición. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por haberse conectado en esta noche.